Señores, gracias por continuar con nosotros aquí en Despierta RD en este martes 29 de octubre. Cristian Cabrera y Ulises Jiménez están con ustedes para compartir una entrevista con una persona, yo lo digo, que es decente, que tiene altura, que tiene bagaje profesional. Él es diputado de la Fuerza del Pueblo, Demóstenes Martínez. Doctor, gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias Ulises, Cristian, un privilegio compartir con ustedes, de Ese verdad, bueno, y tanta gente que le sigue. Exacto, resulta raro decir desde ya diputado de la Fuerza del Pueblo, pero ya formalmente, bueno, no formalmente, pero ya nominalmente son miembros de la Fuerza del Pueblo y por esto entonces hay que tratarlo como ¿Cuándo le tal. entregan el bloque en la Cámara de Diputados? ¿Cuándo habilitan ese espacio que...? Bueno, hicimos una presentación ante el país en el día de ayer, ya de forma, digamos, ordinaria, de que no hemos constituido en un nuevo bloque. Será comunicado hoy, en la sesión de hoy. Ya ha sido comunicado por escrito vía Secretaría General la intención de este grupo de legisladores de no solo abandonar el Partido de la Liberación Dominicana, sino también constituir este nuevo bloque partidario. Ya los detalles administrativos lo veremos más adelante, pero para nosotros no es la parte administrativa, si nos habilita un espacio físico, si tenemos una secretaria o no. Para nosotros lo más importante es el componente político, que nosotros somos, digamos, algunos dicen un desprendimiento, yo diría una desgarradura del Partido de la Liberación Dominicana, y que nos estamos constituyendo como una fuerza de oposición en los actuales momentos. Okay. De preguntarte, Demóstenes, ¿qué sigue a partir de ahora? Porque en el caso tuyo muy específico, ganaste en tu demarcación, tú recibiste el favor de la gente dijo, queremos que nuevamente Demóstenes Martínez esté a partir del 2020 en la hoja, en la boleta como candidato. Recibiste ese favor de la gente. ¿Qué va a pasar contigo? Como con otros que ganaron candidaturas, se han ido del partido, están en otro. ¿Qué dice la ley? ¿Cuáles son las expectativas que hay? Bueno, quiero aprovechar, Ulises, esa pregunta que me haces para al mismo tiempo darle las gracias a tantos electores de mi demarcación geográfica. Durante 22 años he sido electo por el pueblo, por mi partido, y me presenta en el Partido de la Liberación Dominicana y me eligió el pueblo de la circunscripción número 2 de Santiago, siempre como el más votado. ¿Cuál es la 2 de allá? La circunscripción ¿La 2 que está por dónde? comienza en Pueblo Nuevo, La Joya, Baracoa. No, Sameje es frontera, hace frontera, pero incluye toda la sierra, San José de las Matas, Jánico, Sabana Iglesia, La Canela, todo el Yaque, Herradura, bueno, Bellavista, todos estos sectores interesantísimos de Santiago forman la circunscripción número 2. Bueno, y le agradezco a ellos porque durante 8 años me eligieron como regidor y durante 14 años como diputado. Es decir que, y bueno, y ganamos en primer lugar esta contienda, es decir que si asumíamos iba a ser prácticamente por unos 26 años siendo electo por el voto popular en nuestra demarcación geográfica. Así que estoy siempre enteramente agradecido por la ponderación que siempre han hecho de la labor que hemos realizado como legislador. Pero al mismo tiempo creo que no se cierran las puertas de la participación porque la Constitución de la República está ahí como el muro de contención de la ley de partido y la ley electoral y para la defensa no solamente de los derechos fundamentales, sino de los derechos civiles y políticos de todos los ciudadanos. Demóstenes, esa misma ley de partido y la de la ley electoral también ha sido, por muchos, ha sido catalogada como un fiasco. Y lo digo así porque paso a paso, pedazo a pedazo, ha sido desarticulada ante el Tribunal Constitucional por un tema de inconstitucionalidad, por temas que riñen dentro de sí misma o dentro de una y otra ley. ¿Cómo ahora, visto el proceso, visto ya la aplicación de esa ley, entienden ustedes que fue esa labor de parto de ese proyecto que hoy es el que rige la República Dominicana en materia de partidos y en materia electoral? Bueno, Cristian, yo debo decirte que yo no voté por esa ley, ¿verdad? El equipo que acompañó al presidente Leonel Fernández
aducíamos que la ley era inconstitucional y que no debía aprobarse. Y votamos en contra, 36 legisladores, 42 con otros partidos minoritarios también que hicimos causa común. Votamos en contra de esa ley de partido porque entendíamos que era inconstitucional. De hecho, en mi intervención ante el Congreso Nacional utilicé un término, es decir, que habíamos aprobado ese día un tollo de ley. Y en el camino nos hemos dado cuenta de que realmente es una ley que se hizo, a pesar de todo el tiempo que tenía la ley en el Congreso Nacional, más de 18 años, se hizo de forma rápida, abrupta, para tener unos resultados sin la más mínima ponderación de los temas tan importantes que incluía la ley. Una ley que fue concebida para primarias cerradas, fue de repente insertados elementos para primarias abiertas, entonces tenían unas contradicciones aberrantes. Por eso más de 10 artículos han sido declarados inconstitucional. Y ahora por ejemplo, que tiene que ver con el artículo 49, numeral 4, que dice para ser precandidato, o el artículo 134 de la ley electoral que habla sobre el transfugismo y de tú no ser nominado, no puedes ser nominado por otro partido. Leonel no puede ser candidato. Según la ley no aplica a Leonel porque siempre habla de candidatos y Leonel no ha llegado a ser candidato en este proceso. Bueno, a partir del sábado y del domingo ha sido proclamado candidato oficialmente, es decir, que la ley no se le aplicaba a él porque la ley dice que tú tienes que ser uno de los requisitos para ser precandidato es no haber sido candidato por otro partido. Es decir, que el presidente Leonel Fernández cubría ciertamente lo que dice el numeral 4 del artículo 49 de la ley de partidos y lo que dice el artículo 134 de la ley orgánica del régimen electoral también, porque dice una persona no puede ser nominada por un partido si ha sido nominada antes. Pero el artículo 135 define a qué se refiere ser nominado. Ser nominado dice haber ganado el proceso y todos sabemos que producto de un fraude en el Partido de la Liberación Dominicana o orquestado desde el Partido de la Liberación Dominicana, el presidente Leonel Fernández no pudo asumir la candidatura como el ganador de ese proceso electoral. Pero al margen de lo que diga la ley de partido y la ley electoral, que ya se ha demostrado que ha sido altamente cuestionada por las decisiones del Tribunal Constitucional, observamos también que en este caso esos artículos podían ser expulsados de estas leyes por el Tribunal Constitucional. ¿O modificados? O modificados, bueno, es parte también de la forma. El rol del legislador, claro, positivo. Sí, en este caso, legislador negativo del Tribunal Constitucional. Pero algo elemental, ya el Tribunal Superior Electoral emitió una sentencia en el año 2002, donde se aplicaban requisitos para ser diputado por ultramar. En esos requisitos se decía que para tú ser candidato a diputado por ultramar debía ser elector de Estados Unidos de ultramar. Tú estar inscrito en el padrón de electores de Europa, según el caso se tratara, pero estar inscrito en ese padrón de electores. Ese era uno de los requisitos para ser candidato a diputado. ¿Qué dice la sentencia del Tribunal Superior Electoral al respecto? Dice esa sentencia que ninguna ley, los legisladores, diputados y senadores no estamos autorizados para hacer ninguna ley que agregue un nuevo requisito para ser diputado a los que ya establece la Constitución de la República, porque la Constitución es cerrada, nunca deja la reserva de ley para decirle al legislador, mire, usted puede incorporar nuevos requisitos para ser diputado. Dicho de otra manera, la Constitución de la República no dice, para ser diputado se requiere esto, aquello, lo otro, y otros requisitos que disponga la ley. Esa última parte no lo dice. Como lo establece cerrado, ¿cuáles son esos requisitos? Para ser diputado, más de 25 años de edad, por lo menos cumplido, estar gozando de los derechos civiles y políticos, no ser militar, etc. La Constitución lo establece de manera clara cuáles son los requisitos. Ser ciudadano dominicano, si no tener 5 años viviendo en una demarcación geográfica.
Todo eso lo establece la Constitución. Entonces, esa sentencia le pone la tapa al pomo, porque la sentencia ya del Tribunal Superior Electoral dice que el legislador ordinario no puede agregar un nuevo requisito. ¿Qué estamos haciendo en la ley de partido y la ley electoral? Estamos agregando nuevos requisitos. ¿No tiene sentido entonces? ¿Cuál requisito? No haber sido precandidato, no haber sido candidato, etcétera. Esos son nuevos requisitos que la Constitución de la República no prevé. Por lo tanto, a eso se refería el doctor Leonel Fernández cuando decía, y la Constitución me protege. Pero además, ya hay sentencias que nos sirven de referente en el caso dominicano, como nosotros tenemos esa misma ley que existe en República Dominicana, es la que existe en México. El Tribunal Constitucional de México la declaró inconstitucional en esos aspectos porque dice que no se puede limitar el derecho que garantiza la Constitución de la República, que garantiza la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, a la participación política de los actores de una sociedad. Por eso yo digo que no tiene sentido. Entonces, ¿cómo puede el Congreso tener la capacidad de legislar para poner mejores reglas a este sistema electoral dominicano? Que si una persona no puede saltar de un partido a otro, que si una persona tiene algún proceso legal no iniciado luego de, sino previo a, no pueda competir, que si el límite a los fondos, por ejemplo, esas cosas no en algún momento podrían llegar también al Tribunal Constitucional y ser declarados inconstitucionales. No había una forma de legislar en la que podamos avanzar en el sistema legislativo, en el sistema electoral dominicano. Bueno, yo pienso que avanzamos. El hecho de que numerosos artículos hayan sido declarados inconstitucional, fíjate que no ha sido la ley, sino varios artículos de la ley han sido declarados inconstitucional. ¿Cuáles? Aquellos que afectan los derechos fundamentales de la persona, aquellos que se iban con sanciones punitivas más allá de lo racional. Todos esos artículos fueron expulsados de la ley de partidos políticos. Aquellos que afectan la participación política de los ciudadanos son sacados, pero no, por eso pongo el ejemplo de México. No solamente ha sido en República Dominicana, sino que nosotros somos signatarios de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Y esa es una de las disposiciones que tiene la Convención, de que hay que dar garantía en todas las sociedades de la participación libre política para poder los ciudadanos tener derecho a elegir. Algunos plantean, como el ex magistrado Curi ha planteado, bueno, pero que también aquí no solamente es el derecho fundamental que tiene Leonel Fernández a ser candidato a la presidencia de la República, el derecho político y civil que él tiene de ser candidato, sino el derecho de más de 900,000 personas que votaron por él en unas primarias, tienen derecho a elegirlo de nuevo como candidato. Entonces, también se está vulnerando el derecho de todos aquellos que ahora para unas elecciones abiertas nosotros esperamos que superen los 2 millones de personas, porque si con un 25% Leonel Fernández, mal contados los votos, llega a unos 900,000 votos, con el 70% que es la matrícula que normalmente vota para las elecciones presidenciales, esperamos que el presidente Leonel Fernández pueda superar los 2 millones de votos en este proceso electoral. O sea que están ustedes proyectando que todos los votos que sacó Leonel dentro del partido se vayan con él. No voten por el partido, sino por Leonel en esta ocasión. Bueno, es que se hizo dentro del partido todo el esfuerzo posible para que Leonel no fuera el candidato. Entonces ya la inversión económica, la presión, la intimidación a los empleados, al país, la agresividad económica se puso de manifiesto por parte del gobierno para enfrentar a un compañero del propio partido. Entonces ya ellos, ¿qué pueden hacer? Lo mismo que hicieron, no tienen otros recursos. Si a pesar de eso Leonel le ganó el proceso, de ahí donde surge la expresión con la fuerza del pueblo, porque al poner en escena a todos los ministros con sus recursos económicos, directores generales, directores departamentales, toda la estructura gubernamental al favor de un candidato, entonces Leonel dice, bueno, ustedes tienen todos los recursos, nosotros con la fuerza del pueblo vamos a derrotar. Bueno, lo de la fuerza del pueblo nació antes de las elecciones, porque él entendía que realmente él tenía la fuerza de esa gente que no tenía nada que ver con el PLD. De hecho, se le criticó mucho el hecho a
a Leonel de que contara más con las fuerzas externas que con las internas, y eso aparentemente también disgustó a muchos compañeros. Bueno, Ulises, es que la base del PLD son parte del pueblo. Entonces, a eso era que Leonel se refería, con la fuerza de ese pueblo. No a los de que están fuera del partido. No a los que están necesariamente fuera del partido, sino a un pueblo, porque también hablábamos de unas elecciones, de unas primarias abiertas. Por lo tanto, cualquier ciudadano, aunque no fuera miembro del PLD, tenía derecho a participar. Entonces, cuando Leonel habla de pueblo, se refería en ese momento a la base del Partido de la Liberación Dominicana, que siempre ha tenido adhesión con él. No es extraño que todas las encuestas que se habían hecho durante los últimos 2 años, Leonel Fernández dentro del PLD salía en primer lugar, es decir, que la base siempre han preferido al Partido de la Liberación Dominicana, bueno, dentro del Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández. Ahora estamos apostando a que sigan ese acompañamiento con su líder real, que es el presidente Fernández. Ya Leonel es candidato a la fecha. Así es. ¿Cómo está la situación de ustedes con la Junta? ¿Ustedes seguirán con el llamado a realizarse auditoría forense, a que se recuente, a que se haga todo ese proceso para, digamos, que la historia registre que Leonel ganó las primarias aún no sea parte del PLD? Bueno, yo pienso que es una gran responsabilidad que tiene la Junta Central Electoral de cumplir con ella misma y de cumplir con la sociedad dominicana, especialmente de cara a procesos electorales que vienen obligatoriamente, como es el caso del proceso que hay que organizar para febrero, para el tema municipal, luego en mayo, para lo presidencial y congresional, y si se habilita, como parece ser, una segunda vuelta, entonces en el mes de junio. Por lo tanto, quien tiene que estar revestida de toda la credibilidad es la Junta Central Electoral. Nosotros ya le depositamos y en mano del presidente Leonel Fernández le explicaba a la Junta Central Electoral cuáles eran los puntos necesarios que había que revisar del proceso de primarias abiertas que se había celebrado. Si la Junta no obtempera ese llamado, entonces eso recaerá sobre la responsabilidad de la propia Junta Central Electoral, mellará su credibilidad que ya está bastante cuestionada, pero creo que ellos tienen oportunidad todavía de salir por la puerta grande. Quizás ya no para pero Leonel, nosotros... perdón, Demóstenes, pero Leonel no dice eso en el último discurso. Habla y reconoce la calidad profesional y ética de esa gente. Ustedes se van a enfocar en esa parte, o sea, en este tramo se van a enfocar en esa parte, en que la Junta, que creo que ahí era que Cristian quería que le contestara, que la Junta cumpla antes del proceso con esos requisitos. Antes de febrero. Antes de febrero, Sí. porque febrero es tan importante como lo es mayo. Así es, así Entonces, es. ¿ustedes se van a enfocar en esa parte? Bueno, nosotros nos vamos a enfocar en que la Junta Central Electoral cumpla con esto, pero yo digo que más es la responsabilidad de la propia Junta, le conviene más a la propia Junta revisar todo ese proceso que a nosotros seguir insistiendo sobre el mismo. Si eso no pasa, Demóstenes, ¿qué harán ustedes? Bueno, tendrán que pasar porque ya toda la fuerza de oposición prácticamente están unificadas, todas coinciden en lo mismo, en que fue un proceso viciado y que por lo tanto estaremos al acecho vigilante de que no se produzcan acontecimientos como lo pasado en la Junta Central Electoral. Yo por igual, como decía el presidente Leonel Fernández, creo en la honorabilidad de los integrantes de la Junta Central Electoral. Sin embargo, ellos fueron atacados externamente, no han querido reconocer esa parte de que fueron atacados externamente todo el sistema electrónico de la Junta Central Electoral para variar los votos, como ya se han denunciado incluso hasta en otros países este tipo de modalidad electrónica de voto, que parece ser que se hace con mucha sencillez poder modificar los resultados del escrutinio Pues final. parecería entonces, Demóstenes, que lo más conveniente es que volvamos al voto físico. Parece que sí. Ya, parece después que de sí. haber invertido ¿Ustedes estarían de tantos acuerdo recursos. en que ¿Voto físico? en que fuéramos así el 20? Sí, por supuesto. Nosotros estaríamos de acuerdo que fuéramos con el voto físico. O sea, Y han Fí- conversado una eso con boleta otros in- partidos Fíjense, que sí, tienen sí, influencia. por supuesto. Una boleta impresa. La boleta impresa. ¿Y qué fue lo que hizo Roberto Rosario cuando fue presidente de la Junta Central Electoral? Se hizo el voto físico y tuvimos resultados rápidos. ¿Cómo tuvimos los resultados rápidos? Porque lo que no se hizo físico fue el conteo, se hizo por escáner y tuvimos resultados rápidos. Sí, pero esa también fue pero cuestionada.
por el tema de los equipos, la adquisición, y en el proceso hubo también mucho cuestionamiento de parte de sociedad civil, observadores. Yo iba a decir que no tocáramos el tema de Roberto Rosario, porque... O sea, ahí entra otro... Sí, fue cuestionada como uno diría, bueno, los procesos siempre son cuestionados, pero el resultado fue irrebatible de lo que tuvimos en relación a la situación que se presentó con los escáneres, que mucha gente llegó tarde, que hubo un boicot al tema de los escáneres, era lo que se había presentado. Pero finalmente nosotros apostaríamos por un voto y la sociedad dominicana a eso que le tiene confianza, marcar su cara con la X, con la cruz en su boleta y hacerlo, como lo tuvieron que hacer ahora otros países que dieron sus primeros boletines 2 horas después de cerrado el proceso, no como se hizo aquí, mientras se estaba votando todavía, más del 50% de la gente estaba votando y aquí se estaba incidiendo en los resultados de cómo la gente que estaba en fila pudiera variar el voto presentando de manera selectiva parte de la votación. ¿Cómo es posible que te llegue de una mesa de Santiago una votación para el candidato tal y 2 horas después en la misma mesa te llega la del candidato Leonel Fernández? O sea, solamente para abultar, o sea, fue intencionado abultar los resultados finales a favor de un candidato, empezando el proceso con más del 50% de las personas votando. Le dieron votando. de su propia medicina. Pero bueno, a mí me interesa sobremanera saber qué va a pasar con Demóstenes Martínez en la circunscripción 2 en Santiago. A mí no me interesa ningún otro candidato. Me interesa Demóstenes Martínez. ¿Va a participar? ¿Se va con la candidatura? ¿Va a ir donde esa misma gente que votó por él, o sea, en el PLD por él? ¿Qué va a hacer Demóstenes Martínez? Estamos ya registrados para participar por la Fuerza del Pueblo como candidato a diputado. Por la circunscripción 2. Por la circunscripción número 2, aduciendo los elementos que hemos señalado de la Constitución de la República y que no se pueden agregar nuevos requisitos a los ya dispuestos por la Carta Magna. Estaremos y estamos ya en contacto directo con nuestros electores, con nuestros amigos, con la gente, con la base del Partido de la Liberación Dominicana, que tiene tanta empatía con el presidente Leonel Fernández y con nosotros en nuestra demarcación geográfica. ¿Tiene su abogado listo? Ustedes saben que eso puede llegar a... que estas son unas elecciones de tribunales, bueno, por eso en parte. Primero tendrán que tener su abogado listo quien impugnen esta decisión. De lo contrario, yo debo decirle lo siguiente. Cuando yo puse mi renuncia al Partido de la Liberación Dominicana y puse mi renuncia a la candidatura como diputado, estos elementos que yo le estoy diciendo ahora no lo conocía ni yo mismo, de que podía estar habilitado para aspirar. Cuando yo puse mi renuncia a candidato, lo hice consciente de que no podía volver a aspirar como candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Lo hice apegado a unos criterios éticos y moral de lealtad al presidente Leonel Fernández, de acompañamiento a su gestión, porque creo en su visión, creo en la honorabilidad del presidente Leonel Fernández, creo en las causas que él defiende y lo hice por eso, desprendido completamente. Ahora, en el transcurso de los días y de los debates, entonces se vio de que constitucionalmente era posible y una parte de nosotros, no solamente es mi caso, sino varios casos de los que ganaron candidatura. El caso de Quiñones, por ejemplo. De Quiñones, de Joanny Guzmán, que ganamos candidatura, entonces, abrazado de la Constitución de la República, la hemos puesto ahí. Ahora, Cristian, si eso no prosperara, lo que le estoy hablando ahora, nada pasaría, sino porque, como te decía, como lo hicimos consciente de que lo que nos interesa no es una candidatura, lo que nos interesa es seguir defendiendo las causas que hemos abrazado y que las que nos hicieron salir del Partido de la Liberación Dominicana. Por lo tanto, eso no es de vida o muerte para nosotros. Para nosotros lo importante es la defensa de la democracia en la República Dominicana, que la vemos amenazada constantemente. Mira, Demóstenes, ¿cuánto inscritos lleva la Fuerza del Pueblo? De esos 27. Ustedes tienen conteo ya. Vamos a empezar por ahí. De esos 27, antes eran 36 lo de Leonel, ¿no? Sí, así es. O sea, aproximadamente 10 diputados le brincaron la tablita. Te pregunto, de esos 27, ¿cuántos ganaron candidaturas que se van a postular? 12. 12, sí. De esos 27. Sí. Eso es en la parte de los diputados. Sí, porque la cuestión de los alcaldes. Porque lo que se quedaron... ¿Cuántos alcaldes ganaron que se fueron
con Leonel y que se van a postular. No conozco, creo, El dato no lo tiene. No tengo el dato. Bueno, diputado Carlos Guzmán, que ganó como diputado, exacto, ¿verdad? Pero Carlos Guzmán se queda en el PLD. Se queda en el PLD, sí. Y así el que ganó a senador, como Franklin Peña, y otros 8 diputados pero Franklin que ganaron. Peña se queda en el PLD. Se queda, si estos son le estoy mencionando lo que se queda. Bueno, los que se quedan fue porque ganaron, realmente. Y se entendía en el análisis que yo hacía al principio. Tuya. Y a excepción de Quiñones, de Giovanni. O sea, que hay que ganaron, que tienen claro que no obedecen a un proyecto partidario, sino a un proyecto de nación. Bueno, porque se creía que no podían aspirar en otro partido. Pues porque perdían la nominación. Y yo creo que esta es una decisión muy personal. Yo no puedo cuestionar a ninguno de esos compañeros que se han quedado de que no sientan la simpatía por el presidente Leonel Fernández, de que haya sido un acto de lealtad. No, de ninguna manera. Esos compañeros están abrazados también de un pueblo que le eligió ahora en este proceso electoral, que no quieren que ellos le desamparen y por lo tanto ellos están participando. Te hago la pregunta entonces, me asalta la cuestionante. Yo no tengo ninguna duda de que Demóstenes Martínez pueda ganar, pero me asalta esa cuestionante. Esa persona, esa dirigente, que creo que fue mujer, la que fue más cercana a ti en votación, en la demarcación tuya, en la circunscripción, una mujer, ¿no? Sí. Esa va a concursar, va a participar en el lugar de Demóstenes Martínez. Sí, pero no la que me seguía, sino la que quedó descartada. Porque fuimos electos 3. Entonces, la que quedó en cuarto lugar es la que sube. Es la que sube de acuerdo a la propia ley de partido. Entonces, pregunto, Demóstenes, ¿no tiene el temor de que esas que quedaron ahí desplacen vía el voto a Demóstenes Martínez? Bueno, vamos en partidos diferentes ahora. Por eso lo digo, porque ahora va Demóstenes en contra del partido que le eligió. Sí, pero no en contra de la gente que me eligió. Entonces, esa gente va a movilizarse. Normalmente se generan vínculos. Cuando yo les decía a ustedes que tengo 22 años en esa demarcación geográfica, 8 años como regidor y 14 como diputado, que soy miembro o era miembro del Comité Central del PLD desde el año 2001 por esa demarcación geográfica. Nuestros vínculos están ahí con la base del PLD, pero con la sociedad en sentido general. Entonces, eso que uno ha construido, eso no desaparece. Normalmente uno tiene personas que pueden decir, bueno, ya no está junto con nosotros, puede variar, pero son los menos. Son los menos. La gente sigue apreciando el trabajo que hacemos. Además, la gente sabe, del PLD sabe porque salimos. No es por diferencia con la base del PLD. Nosotros adoramos, queremos la base del PLD, la defendemos la base del PLD. Se sabe cuáles fueron los elementos prácticamente de asalto a un partido de la Liberación Dominicana creado por Juan Bosch para seguir completando la obra de Juan Pablo Duarte, que ha sido asaltado por un grupo de personas que nada tiene que ver con los intereses de la fundación del Partido de la Liberación Dominicana. Nos vamos con un término bastante fuerte, asaltantes, pero bueno, en política las cosas son así. Éxito, Demóstenes. Gracias, Ulises, gracias, Cristian. Un placer de compartir con ustedes. Yo pienso que Santiago pudiera dar un buen paso volviendo a escoger gente como Demóstenes Martínez, como el mismo Abel Martínez también. Muchísimas yo no voto allá, yo no tengo que estar hablando de eso, pero yo creo que Santiago podrá... Es un gran alcalde, tiene la ciudad bien organizada, bien bonita. Ya lo hemos dicho. Sí, nos hace sentir a todos los santiagueros orgullosos de vivir en nuestra ciudad. Y me hace sentir orgulloso a mí como capitaleño de Santiago. Nuestra misión de los asuntos de Santiago. Demóstenes, muchas gracias. Gracias, nos vemos. Demóstenes Martínez estuvo con nosotros esta mañana como invitado en la entrevista central de este subprograma Despierta RD. Ana Mercio Táñez, Ulises Jiménez y un servidor Cristian Cabrera. Les acompañamos en estas 2 horas de contenido todas sus mañanas. Recuerde no cambiar de canal porque la información está aquí, en Telecentro, Canal 13.